con el tema 4, que es la medicina alejandrina. Pero hagamos una breve introducción a dónde estamos y cuál es el momento histórico. Porque la medicina alejandrina, de la que vamos a hablar hoy, es muy, muy importante, aunque bastante desconocida. Cuando uno ve en la historia de la medicina antigua, en los tiempos de los romanos, todo el mundo usa la expresión medicina hipocrático-galénica, o sea, Hipócrates y Galeno. Pero hay una unión, un periodo de unión entre ambas medicinas que es muy importante. Y yo estaba pensando ahora que es como la bisagra de las puertas, que uno no la ve, pero que le permite abrir y cerrar la puerta. Y eso es la medicina alejandrina, y ya me voy a explicar por qué la llamo bisagra. Muy bien, pero situémonos en el momento. Cuando yo empecé a enseñar historia de la medicina, yo no soy historiador, a mí me interesan las ideas de la ciencia de la salud. Insisto, como siempre, que cuando yo hablo de medicina hablo de todas las profesiones de ciencia de la salud. Me interesan las ideas y cómo las ideas van formando y qué relación hay entre una idea y la otra. Entonces, caí en creer, y yo todavía quizás lo creo, que la medicina avanza impulsada por tres pasos, tres momentos. El primer momento es la experiencia, el segundo momento es el experimento y el tercer momento es el sistema. Y me explico. La medicina hipocrática en Grecia en el siglo V antes de nuestra era, básicamente es una nueva experiencia del paciente. Ya no se ve el paciente como un ser manejado por maldiciones, por dioses, por demonios, sino se ve al paciente en su realidad particular. Por eso es que los textos hipocráticos, insisto, hablan de aires, agua y lugares, de la dieta del paciente. Se concentra la medicina en el paciente y su entorno, ¿verdad? Porque esa es una experiencia intensa, fundamental, de la realidad del enfermano y del paciente. Entonces fíjense que ahí comienza experiencia. Luego viene un periodo del que vamos a hablar hoy, que es la medicina alejandrina, cuyo punto básico es la autopsia. Y la autopsia, de cierta forma, es un experimento, es una observación ya no de los síntomas del paciente, de lo que el paciente está sufriendo, sino de los cambios en el cuerpo del paciente. Se observa objetivamente los cambios en el cuerpo del paciente en la autopsia. Entonces ese es el momento de experimento. Y luego viene un largo momento de 15 siglos, 1500 años, en que los profesionales de la salud creían que lo entendían todo, que tenían un sistema absolutamente válido para tratar a los enfermos, pensar la medicina, es el sistema galénico. Entonces, como ustedes ven, hay como tres pasos, ¿verdad? Experiencia, experimento, sistema. Yo creo que todo comienza con la experiencia. Voy a repetir eso que quizás había dicho antes. Me imagino, yo pienso que el hombre no comenzó a hacer medicina mientras no vio al otro sufrir. Cuando el hombre ve a un congénere sufrir traumas, partos, hemorragias, heridas, lo que fuera, se suscita la empatía y hace cosas por esa persona que sufre. Para mí ese es el embrión de todo, ¿verdad? La experiencia del otro enfermo. Luego viene la observación del cuerpo del enfermo, que eso es de lo que vamos a hablar hoy, a través en este momento de la autopsia. Experiencia, experimento y luego sistema. Y lo curioso, ya vamos a llegar a eso dentro de 4 o 5 temas, es que cuando cae la medicina galénica, cuando pasa la Edad Media, comienza el Renacimiento y comienza el ciclo de nuevo. El hombre experimenta enfermedades que nunca había visto. Vamos a ver que la Edad Media acaba con la peste negra, la peste bubónica. Luego se descubre América y llega una epidemia de sífilis a Europa. Los europeos no conocían la sífilis y los americanos no conocíamos las enfermedades virales, sarampión, viruela, influenza. Entonces, el siglo XVI, el siglo del Renacimiento, es una experiencia
de la enfermedad. Y en ciencia lo que hacen los hombres en ese momento es observar el cuerpo, hacer anatomía, Vesalio, experiencia. Luego viene el siglo XVII. En el siglo XVII es el siglo de la ciencia, es el siglo de la matemática, y aparecen los experimentos como nosotros los conocemos, desde Galileo, Descartes, Leibniz, Newton y Harvey. Harvey descubre la circulación de la sangre. Ya llegaremos a eso en 4 o 5 temas. Experimentos y ciencia. Experiencia y luego experimentos. Y luego sistema. El siglo XVIII, los años 1700, el siglo de la Ilustración, los hombres ilustrados que tienen mucha importancia en la historia de Colombia. Colombia y todas las repúblicas latinoamericanas fueron creadas por hombres de la Ilustración, hombres ilustrados. Bolívar, San Martín, el padre Mutis en Colombia, todas esas, el sabio Caldas, esa pléyade de hombres que creían en la razón, creían que podían clasificar todas las enfermedades perfectamente, crear sistemas de enfermedades, árboles de enfermedades. Esto vamos a hablar cuando lleguemos allá. Y no dieron con un sistema perfecto. Entonces comenzó el ciclo de nuevo. Comienza los años 1800 del siglo XIX, viene la experiencia del laboratorio clínico, vamos a ver cómo surge el laboratorio clínico. Luego viene la ciencia del microscopio, la patología celular, la microbiología de Koch y Pasteur, aparece la ciencia, y luego los sistemas de salud que hasta hoy estamos viviendo, ¿verdad? Estamos discutiendo una reforma al sistema de salud. Una decana, que no es la decana actual, en una reunión me decía, alguien hablaba del sistema, y se volteó y me dijo, ¿sistema? ¿Sí habrá sistema de salud? Realmente pensemos en un momentico, ¿hay un sistema diseñado, construido para la salud? Probablemente no. Entonces fíjense que estamos fracasando y hay una nueva medicina que ya vamos a llegar. Bueno, muy bien. Como ya están llegando todos, vamos a ir al tema de hoy, la medicina alejandrina. Y tenemos que situarnos en esos años. La medicina alejandrina más o menos es desde los años 300 antes de Cristo hasta el año 200 y 300 después de Cristo. 500, 600 años, ¿no? Cuando pasa el antes de Cristo a después de Cristo. 600 años ahí. ¿Cómo comienza? El contexto político y social es muy importante. La medicina hipocrática se había desarrollado en Grecia, en el siglo V, los años 400 antes de Cristo. Era una medicina socrática. Pero Grecia entra en crisis, entra en una guerra civil. Los que han visto las películas de espartanos y todo, han visto eso, ¿verdad? Grecia está dividida en múltiples estados pequeños, ciudades-estados se llaman, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, y empiezan a pelear todos en distintas alianzas. Hay una guerra civil. En esa guerra civil ganan los espartanos, y los espartanos destruyen Atenas. Y no solo fueron los espartanos, sino que en Atenas, en el momento quizás habíamos hablado de eso la semana pasada, en el momento del sitio de los espartanos, se dispara una epidemia de fiebre tifoidea. Y la gente le pierde confianza a la medicina, a las autoridades. Eso lo cuenta muy, muy detalladamente Tucídides, un historiador. Dice, los hombres empezaron a comportarse mal, a tener vicios, a ser irresponsables, porque, dice literalmente, porque no confiaban en los jueces. Se pierde confianza en las autoridades políticas. Y Atenas cae. Entonces Grecia queda en un caos. En ese caos aprovecha un rey del norte de Grecia, que los griegos lo consideraban medio griego, no era del todo griego, porque los macedonios eran medio salvajes. Y específicamente Filipos era bastante salvaje. Él domina Grecia y por primera vez Grecia es un solo reino, un solo estado. Filipo muere, Filipo el tuerto, le faltaba un ojo,
y los reemplaza su hijo, Alejandro. Los historiadores cuentan que a Filipo lo mató la mamá de Alejandro. No sé si eso sea verdad, pero algo de eso hay. En todo caso, queda Alejandro como sucesor de Filipo. Un hombre joven, muy bien educado. Filipo lo había educado como un joven griego, sus maestros en muchos muy buenos, entre ellos Aristóteles, había sido profesor de Alejandro Magno, y desde joven lo habían puesto a estudiar y a crecer con un grupo de jóvenes nobles, Ptolomeo, del que vamos a volver a hablar, y otros. Muy bien. Entonces esa cohorte de jóvenes macedonios estaba muy bien educada. Entonces Alejandro toma el poder y Alejandro decide tomarse el mundo, porque él se cree hijo de Zeus y sale a conquistar el mundo. El mundo para ellos era Asia, Asia Menor. Europa todavía eran bárbaros, África ni hablar, y Asia Profunda no la conocían. Para ellos eran lo que hoy es Turquía, Irak, Mesopotamia, Persia, lo que hoy es Irán, Afganistán, la frontera con India y Egipto. Egipto era el territorio más rico y todos esos territorios los conquista Alejandro. Y Alejandro funda una ciudad que es la joya de la corona en términos de evolución del pensamiento, que es Alejandría, en la delta del Nilo. Y muere Alejandro joven. Se supone que él murió probablemente de una parálisis tipo Guillain-Barré, no sabemos cuál, con una frase muy sarcástica, ¿no? Él en el lecho de muerte dijo: muero rodeado por los mejores médicos. O sea, aquí están los mejores médicos e igual me voy a morir yo. Y se muere joven, 30 y pico de años. Y el imperio queda dividido entre sus coroneles, generales, amigos. El más amigo de él era Ptolomeo. Y Ptolomeo queda con Egipto, queda dueño de Egipto. Y comienza la última dinastía de los reyes egipcios, la dinastía de los reyes ptolemaicos, que llega hasta Cleopatra. Cleopatra es la última de la dinastía ptolemaica. O sea que son 300 años de la dinastía de los Ptolomeos. Ese primer Ptolomeo, Ptolomeo el original, en Alejandría hace dos cosas absolutamente brillantes. Funda una institución que se llama el Museo, que no es un museo como nosotros estamos acostumbrados a ver. La palabra museo viene de las musas. Es una universidad como esta, con distintos colegios, facultades, cada una dedicada a una musa, la musa de la historia, la musa del teatro, la musa de las aritméticas, la musa de la astronomía, y se cultivan todos los saberes en el museo, lo más cercano a una universidad. Todavía no existen universidades, esto lo vamos a ver por ahí en 3 temas. Bueno, muy bien. Y la segunda cosa es que dentro del museo hay una biblioteca. Y ellos se disponen, esto es muy interesante y muy importante para la historia del pensamiento, a recoger todos los libros del mundo. Todos los textos llegan a Alejandría. Y por eso se dice que la biblioteca de Alejandría era la más grande del mundo. Bueno, en este museo se enseñaba medicina. Hay una escuela de medicina, hay médicos alejandrinos. Y los médicos alejandrinos son los que desarrollan lo que llamamos medicina alejandrina, que vamos a discutir ya. Quiero detenerme en otro aspecto. Eso que les dije de experiencia, experimento, sistema, yo lo sigo pensando. Pero el año pasado me invitaron a dar un curso de historia de la medicina y semiología. Yo nunca había hecho eso, no creo que ninguna facultad lo haya hecho. A lo mejor aquí lo hacemos algún día de decana. A mí me entusiasmó la posibilidad y me puse a pensar, bueno, ¿de qué hablamos en historia de la semiología? Y comencé con síntomas, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es un síntoma? Fíjense que síntoma es lo que sufre el paciente y le narra al profesional de la salud. Lo importante es la narración.
en las profesiones de ciencia de la salud. La enfermedad se convierte en una comunicación con un profesional de la salud. Pero pasan, la segunda concepto que discutí es signo. Síntomas y signos, para los que estudian profesiones de ciencia de la salud, ustedes saben que son las bases fundamentales del diagnóstico y de la epidemiología y de la semiología. Nadie hace semiología sin historia clínica y examen físico. Hablemos de los signos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mostrar el video de signos, que fue el gran desarrollo de la medicina alejandrina, y vamos a explicar por qué signos. Y luego hacemos otros comentarios históricos alrededor de ese tema. ¿Les parece? Entonces veamos el video de tema 4, pensamiento alejandrino. Las preguntas que nos vamos a hacer son: ¿cómo surgió la autopsia? ¿Cómo surgió el concepto de lesión orgánica? ¿Y cómo surgió el conflicto, la complementariedad entre medicina holística y medicina organicista? Entonces vamos a ver este video. Este video es más reciente que los anteriores, pero hay un video por ahí de medicina alejandrina que también puede ser útil. Mientras tanto, ya en cada tema está el capítulo. Ah, sí, correcto. Y ya que están ustedes aquí, la próxima semana vamos a tener la primera actividad de evaluación. Vamos a hacer un crucigrama que ya lo diseñamos, ya está preparado, lo vamos a resolver aquí. No va a ser, bueno, Víctor Hugo dice que es difícil. A mí no me parece tan difícil, pero bueno. Yo lo mandé en la herramienta. Sí, lo vamos a hacer y lo vamos a discutir la respuesta. Y después va a quedar aquí, ¿no? Resuelto. Entonces veamos este video de 14. En el video anterior nos preguntábamos qué es un síntoma, lo que pareció una pregunta tonta, pero llegamos a verdades semiológicas e históricas más importantes. Hoy nos vamos a preguntar qué es un signo dentro del pensamiento médico. También parece una pregunta un poco sencilla, demasiado sencilla para los clínicos. Signo es todas las observaciones, todo lo que puede detectar un profesional de la salud con sus 5 sentidos y mucha atención en el paciente que lo lleva al diagnóstico de la enfermedad. Lo que puede observar, lo que puede constatar con sus 5 sentidos. Entonces veíamos cómo en la medicina hipocrática el foco de la atención clínica se centró en el paciente. Vamos a dar un paso más. Cómo esta mirada clínica se enfocó ahora en el cuerpo del paciente. Esto tomó un tiempo. Los hipocráticos hicieron algo de semiología y describieron algunos signos, como la fase hipocrática descrita en los textos hipocráticos para detectar, para darse cuenta de que el paciente iba a morir. Eso era un poquito una semiología muy superficial. Pero los griegos avanzaron en su historia. Llegó Alejandro Magno, conquistó el Oriente, fundó Alejandría de Egipto, y la medicina griega se puso en contacto con una cultura, la egipcia, que manipulaba cadáveres. Los momificaba, los enterraba en pirámides. Entonces los médicos griegos empezaron a darse la posibilidad de examinar el cadáver, de abrir el cadáver. Y apareció la autopsia, que es el gran invento de la medicina alejandrina. En la autopsia el médico por sí mismo, autopsión, por él mismo veo lo que le ocurrió al paciente abriendo el cadáver. Y al ver los signos de la enfermedad en el cadáver, los médicos alejandrinos empezaron a correlacionar los signos que se veían en el paciente. Entonces apareció un cuidadoso examen del cuerpo del paciente, así como se hacía un cuidadoso examen del cadáver del paciente. Por ejemplo, es famosa la descripción de cirrosis de Erasístrato. La descripción de cirrosis de Erasístrato es perfectamente compatible con la descripción que hizo Laennec en el siglo XIX con la descripción que nosotros hacemos hoy.
Un cadáver de un paciente con cirrosis muestra el hígado pequeño, duro y con falla hepática. El paciente pasó a ver el paciente que hacía hematemesis, sangrado del tracto gastrointestinal, que hacía hipertensión portal con líquido en la cavidad abdominal, que hacía deficiencias coagulatorias con sangrados en distintas partes, que tomaba un color cetrino, llamémoslo así, un color entre cerúleo y amarillo por la ictericia propio de la cirrosis. Entonces fíjense cómo la descripción del cadáver llevó a la descripción del enfermo, de los signos en el paciente vivo. Los signos son entonces como el lenguaje con el que los órganos nos hablan a nosotros los clínicos sobre la enfermedad. Es el lenguaje de los órganos. Un profesor mío, muy inteligente, el doctor Emilio Albure, recuerdo que decía una frase que es un poco extrema, pero que es interesante. Decía, la salud es el silencio de los órganos. Cuando usted no se da cuenta que tiene hígado, que tiene riñón, que tiene pulmones, usted está sano. Cuando empieza a darse cuenta que algo mal está en el hígado, en los riñones, en los pulmones, usted está enfermo. Y esos son los signos, los signos. Fíjense que los signos los observa el mismo paciente y después el médico o el profesional de la salud. Es como un lenguaje de las vísceras que el profesional de la salud atiende con sus 5 sentidos. Esto disparó la medicina alejandrina. La medicina alejandrina se dedicó a la observación cuidadosa del cuerpo, ya no tanto del paciente como persona, como en la medicina hipocrática clásica, sino del cuerpo del paciente, a través de la autopsia y a través del examen físico. Esto llevó a que el pensamiento médico alejandrino se separara en distintas escuelas. Hubo varias escuelas. Y entre esas escuelas hay unas muy interesantes. Quiero traer a la discusión una escuela que es particularmente interesante para nosotros hoy. La escuela de los empíricos. Empíricos viene de empireia en griego, que significa experiencia. Son los médicos que confían en su experiencia del paciente, la experiencia del médico del paciente, cómo ve el médico al paciente y no el dogma de la medicina. Los que creen en el dogma de la medicina en aquel tiempo se llamaban dogmáticos, y los empíricos despreciaban el dogma y privilegiaban la experiencia del médico. Esto es muy propio del médico moderno, del médico de estos días. Fíjense que los empíricos decían que la buena medicina, se basaba en un trípode, en 3 cosas. Lo primero era la observación cuidadosa del cadáver o del paciente. En nuestro caso, médicos, la mayoría no somos patólogos, no son patólogos, y no examinan cadáveres, no hacen autopsias. La observación cuidadosa del paciente. Eso es el primer elemento. El segundo elemento es la comparación, la analogía entre enfermedades. Luego de la descripción cuidadosa de la enfermedad, observando los signos de la enfermedad en el paciente, eso se llama nosografía. Noxos es lesión en griego, nosografía es la descripción de la lesión. Luego de la observación cuidadosa de la lesión en el paciente, la nosografía, hacemos comparación con otras enfermedades y vemos cuál se parece a esta enfermedad. Dividimos las enfermedades en grupos, que es lo que hacemos hoy en leucemia de este tipo, leucemia de aquel tipo, linfoma de este tipo, linfoma de aquel tipo, neumonías bacterianas, neumonías virales como las que produce COVID. Hacemos comparación de enfermedades. Y quiero subrayar una cosa, aún sin conocer la causa de la enfermedad, podemos comparar las enfermedades y dividirlas en grupos. Luego de hacer esta analogía
vemos qué ha dicho la tradición, es el tercer elemento, sobre estas enfermedades. Entonces el trípode de los empíricos era observación del paciente, analogía de las enfermedades y tradición. ¿Qué decía la tradición? Lo que ellos llamaron tradición es lo que hoy llamamos evidencia, evidencia publicada. Y fíjense que el proceso diagnóstico de los empíricos es similar al que tenemos hoy. Hacemos una observación del paciente a través del examen físico, de los exámenes de laboratorio, de las imágenes. Comparamos, clasificamos el paciente en un grupo de enfermedades, la analogía, y vemos que se ha escrito sobre esas enfermedades, que se ha publicado. Hacemos uso de la tradición médica. Entonces, a mí me gusta decir que somos tan buenos diagnosticadores, usamos el mismo método que usaban los empíricos en Alejandría hace 2000 años. Muy bien, de estas escuelas alejandrinas hubo muchas. Y hay ejemplos muy interesantes de observación del paciente, de observación de signos del paciente. Hay una leyenda legendaria que es muy interesante. El Asístrato, un famoso médico alejandrino, que se llama el padre de la fisiología, lo llamaron porque el hijo del rey de Siria, Antíoco, estaba enfermo, estaba en la cama, no se quería levantar, estaba sin ganas para vivir, estaba muy mal. Y él fue a examinarlo. Y al examinarlo vino la familia y entró al cuarto mientras él lo examinaba. Entre las personas que entró estaba Stratonice, así se llamaba, la esposa de su papá, su madrastra, que era una mujer joven con la que el papá se había casado siendo mayor. Y en el momento en que entra la madrastra a Antíoco, el paciente, se pone rojo, se le sube el pulso y el Asístrato descubrió cuál era su enfermedad. Era una enfermedad de amor por su madrastra, un amor que evidentemente no podía realizar, y eso le producía toda la depresión al paciente. Esta es una leyenda y el Asístrato, entre otras cosas, se considera así como el padre de la enfermedad psicosomática, pero yo quisiera subrayar otro detalle. Fíjense que habla del pulso. Para los alejandrinos el pulso es un signo. Pulso fuerte, pulso débil, etc. Pulso rápido, pulso lento. Ellos no hablaban de frecuencia cardíaca, porque todavía no se había descubierto la circulación de la sangre. Eso, la circulación de la sangre, va a tomar 2000 años, hasta 1621. Vamos a volver sobre esta idea, cómo los médicos vieron el pulso, pero no entendían la circulación de la sangre. Miren lo interesante, usaban el pulso para el diagnóstico, pero no entendían la circulación de la sangre. La medicina alejandrina llegó hasta la época de los romanos, hasta el primer, segundo, tercer siglo de nuestra era, y hay un enciclopedista romano del primer siglo que se llamó Celso, y que escribió una enciclopedia sobre muchos temas. Lo curioso es que de esa enciclopedia solo se encuentra por ahí el libro Medicina. Entonces la historia cree que Celso era médico, pero Celso no era un médico, Celso era un enciclopedista. Entonces Celso escribe algo en ese volumen que se llama Medicina, que es un conocimiento que se usó en la medicina por siglos de siglos. Celso dice en latín: inflamatio est, rubore cum tumore et dolore et calore. La inflamación es rubor con tumor, con dolor, con calor. Esos 4 signos son los 4 signos clásicos de la inflamación. Y durante siglos los usamos para descubrir qué órgano, la rodilla, qué tejido blando estaba inflamado. Así el tejido blando estaba rojo, caliente, edematizado y doloroso. Esos 4 signos eran los signos de la inflamación. Y así se llamaban, signos de la inflamación. Mi curso de patología, cuando yo estaba en pregrado, comenzó por ahí, con los signos de la inflamación. Y tenían razón en comenzar por ahí. En ese entonces había un libro de Freud, el patólogo que ganó el premio Nobel con Fleming, por el descubrimiento de la penicilina en 1945. Y Freud decía
El médico que entiende la inflamación entiende toda la medicina. Entonces fíjense que esos signos que describió Celso en el primer siglo de nuestra era duraron hasta el siglo XX y todavía no los entendemos del todo. Cómo la inflamación produce edema, dolor, rubor y calor, vasodilatación, dolor, edema, etc. Hoy tenemos una explicación biomolecular, pero hemos ido avanzando en el conocimiento de ello. Y por último, otro médico alejandrino, ya muy cercano a Galeno, del que vamos a hablar en 2 semanas, es Sorano de Éfeso. Y Sorano es conocido porque es el primer puericultor, el primer médico que escribió detenidamente sobre obstetricia, las enfermedades femeninas y el cuidado del recién nacido. Es el primer puericultor. Y Sorano tiene una página famosa en que describe los signos del recién nacido sano. Pues los signos de Sorano equivalen a nuestro Apgar. Los signos que Sorano describe, piel rosada, llanto fuerte, actividad muscular intensa, etc., equivalen a nuestro Apgar. Entonces, los signos que Sorano describió como signos del recién nacido sano equivalen a nuestro Apgar. Fíjense entonces la importancia del signo en la medicina. Ver el cuerpo del paciente es muy importante. El cuerpo nos habla a través de los signos que apreciamos a través de nuestros 5 sentidos cuando ponemos atención. Muchas gracias por su atención y seguiremos hablando de historia y semiología. Muy bien. Rápidamente, para discutir algún punto de esto. La medicina alejandrina fue brillante y no sabemos nada de ella. No quedaron ningún texto casi. ¿Por qué? Por 2 razones básicas. Primero, pues por 3 razones realmente. Primero, se dividió en múltiples escuelas de pensamiento. Como ellos no pudieron explicarse ninguna enfermedad completamente, y nosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, no pudieron avanzar en la explicación de las enfermedades, tenían distintas opiniones sobre las enfermedades y se separaron en escuelas. La segunda razón es porque, y muy curioso de esto lo haremos en 2 semanas, Galeno, que estudió en Alejandría y se graduó de médico en Alejandría, odiaba la medicina alejandrina. Era como que ustedes, profesionales de la salud, salgan de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle a decir, lo que enseñan allá no sirve nada, eso son unos locos de primera, Galeno odiaba su alma mater, la Escuela de Medicina de Alejandría. Esto se debe a una peculiaridad. Galeno era un hombre muy racional, era hijo de un arquitecto, en 2 semanas hablaremos de eso, y él le desesperaba que hubiera distintas opiniones sobre distintas enfermedades, eso le desesperaba. Y en Alejandría había opiniones de todas las enfermedades y de distintas opiniones. Y la otra cosa es que Galeno, por su posición filosófica, no creía en la autopsia. Porque Galeno pensaba que el cuerpo muerto es algo radicalmente distinto del cuerpo vivo. Y que lo que vemos en el cuerpo muerto no nos dice mucho sobre lo que ha ocurrido en el cuerpo vivo. Cuando yo estudiaba, yo soy patólogo, hice cientos de autopsias. Cuando yo hacía mi posgrado en patología y me empezó a gustar la historia de la medicina, leí esto. Más aún, fue en una ocasión muy particular, porque luego de que yo acabé mi posgrado y mi fellow, yo pensé seriamente quedarme en los Estados Unidos a hacer un fellow en historia de la medicina. O sea, yo soñé con ese fellow. Visité algunos programas, estuve en Hopkins, hablé con ellos, y listo, sí, venga, se trata, pero a esa altura de mi vida, pues les cuento el final de la historia. Ya yo estaba casado, mis hijos tenían 10 años, mi esposa tenía ganas de volverse, teníamos toda la familia y nos volvimos y listo, ¿verdad? Pero me siguió el gusanito de la historia de la medicina. Entre los programas que averigüé, había el programa de la Universidad de California en San Francisco y estaba centrado en Galeno. Yo dije, ni por el Chiras me voy a estudiar a Galeno. No, qué cosa tan harta. Además Galeno odia la autopsia, ¿yo qué voy a hacer allá? Si yo soy patólogo.
Pero hoy le doy un poquito de razón a Galeno. Miren todos los cambios que nosotros estamos describiendo en moléculas, en organelas, en receptores, en mediadores de la inflamación. Nada de eso queda en el cadáver. Nada de eso queda en el cadáver. Entonces Galeno tenía su punto de vista. Por esa razón odiaba la medicina alejandrina, aunque él se educó allá. Y la tercera y última razón es más triste, más dolorosa. La biblioteca de Alejandría se quemó. ¿Cómo se quemó? Nadie sabe. Hay por lo menos 3 incendios históricos. Algunos le echan la culpa a los cristianos. Esto no es del todo cierto, pero hay una muy buena película de este director español, se me olvidó el nombre, hace 10 años, Ágora, que muestra la vida de la primera científica alejandrina, matemática, Hipatia de Alejandría, y él muestra Alejandría. Es increíble la película, muestra Alejandría como Alejandría es. Si ustedes la ven, van a ver la biblioteca, el museo, las clases que daba Hipatia, así sentada frente a un grupo de estudiantes como estamos aquí. Se llama Ágora, la película, es bellísima. Pero él le echa la culpa a los cristianos, esto no es tan cierto. Se quemó físicamente, porque la biblioteca, el museo desapareció. Entonces tuvieron un poquito de culpa los cristianos, porque ellos supusieron en el siglo III que ahí todavía había prácticas paganas. Y entonces destruyeron el último edificio, se llama el Separión, del Museo de Alejandría. La biblioteca se quemó, porque los pergaminos son muy combustibles. Y hay una historia buenísima y muy interesante. Cuando los árabes conquistan Egipto y entran a Alejandría, el que conquista Alejandría, me acuerdo el nombre, Agr, A-K-R, Agr, no sé cómo se pronuncia. Digo, ¿qué es ese edificio que tiene? La biblioteca. Digo, no, libros. Este edificio está lleno de pergaminos y de libros. Y dijo, ¿y esos libros qué dicen? Dijo el musulmán, el islámico. Dijo, no, pues tienen todo el conocimiento anterior del mundo, ahí está depositado. Y entonces él dijo esto, fíjense, si esos libros tienen algo que no está en el Corán, es obra del demonio. Y si tienen todo lo que dice el Corán, son innecesarios. Entonces quémelo. Y ahí acabó la biblioteca de Alejandría. Entre los cristianos y los islámicos. Sí, no, pero bueno. Tampoco sabemos, ahora este fue un incendio, como cualquier otro. Pero se dividió en escuelas y ellos no pudieron unificar su pensamiento. De las múltiples escuelas, a mí la que más me gusta, y creo que es la más importante para nosotros, es la de los empíricos. En nuestro lenguaje empírico es un medio insulto a los profesionales de la salud. Si uno le dice a alguien, tú eres un odontólogo empírico, o tú eres un médico empírico, ¿no? Significa que no ha ido a la universidad, que aprendió el oficio en la calle o en la vida, o vaya usted a saber dónde. Pero para los griegos empírico no era un insulto, porque empírico viene de empireia, que es experiencia. Entonces, las personas que su conocimiento lo basaban en su experiencia eran empíricos. Las personas que su conocimiento lo basaban en realidades probadas, en dogmas, eran dogmáticos. Y como ustedes ven, hay oposición entre ambas posiciones, ¿verdad? Y hay una escuela de dogmáticos y una escuela de empíricos. Los empíricos eran muy buenos clínicos y llegaron a decir esto, que cuento en el video. También hay un podcast sobre medicina alejandrina que cuenta esas historias más detenidamente quizás. Y no, miren, decían los empíricos, la buena medicina se basa en 3 cosas, en un trípode. Podos es pie en griego, le viene podocito en el río, ¿verdad? Una mesa de 3 patas, esa es la buena medicina. La primera pata es la descripción precisa, exacta de la enfermedad. Describa todos los signos de la enfermedad. Nosografía, y eso me lleva a otro comentario ahora. Nosografía, lo que nosotros llamamos nosografía. Luego de descrita la enfermedad, haga analogía. Esta enfermedad se parece a esta a aquella, ¿verdad?
separen las enfermedades en grupos, como nosotros hacemos con leucemias, con linfomas, con todo. Y luego, el tercer y último paso, busque qué dice la tradición sobre esas enfermedades. Lo que nosotros llamamos evidencia publicada. Entonces, el modo de pensar de los empíricos es similar al de la medicina de evidencia. Descripción de la enfermedad, comparación de las enfermedades, búsqueda de evidencia publicada. Entonces, a mí me llama la atención que esto fue escrito hace 2300 años y todavía estamos los profesionales de la salud en esa misma lucha. Muy bien. La enfermedad, una observación pequeña. Doctor, ¿solo tener en cuenta signos, no ¿Cómo? síntomas? No, también síntomas, sí. Pero lo que ellos añaden son los signos. Porque los hipocráticos se sentaban con el paciente a conversar, pero no lo tocaban. Siempre has dicho, los hipocráticos casi no tocaban al paciente. ¿Y a qué se debe esto? A ver, los griegos eran muy especiales. Los griegos eran muy inteligentes, definitivamente. Yo siempre he dicho que eran como los paisas de aquella época, cuenteros, y se metían en todo, pues, y viajaban por todo el mundo, cuenteros. Pero idolatraban al cuerpo humano, bien formado, bien proporcionado, desnudo, ustedes lo ven en las estatuas, sobre todo de hombres, y de hombres jóvenes, porque ellos tenían su caidita, llamémoslo así. Pero esa era la cultura griega. Alejandro, si ven el programa que les dije, Alejandro toda su vida tuvo ese fue al final, pero desde Alejandría Efesión, que era un compañero de él, y que dicen que era el verdadero amor, no sé, pero bueno, Alejandro de todas formas se casó, yo creo que era bisexual, pero ay, usted a saber qué, no sé. Bueno, en todo caso, sigamos. Y hago esa observación por lo que voy a decir. Cuando los alejandrinos pensaron en la enfermedad, usaron 3 palabras distintas en griego para enfermedad. Una era la que todo el mundo conocía, patos. Patos es sufrimiento. De viene patético, ¿verdad? Lo que la novia le dice al novio cuando no te quiero volver a ver, ay, no me dejes que me voy a morir, ay, no seas patético. Esta palabra viene de sufrimiento, patos, sufrimiento. Esa era una palabra para enfermedad. La segunda palabra era nosos. Nosos es lesión, herida, daño corporal, daño orgánico, nosos. Y había una tercera palabra, malacos. Ellos hablaban de malacos cuando hablaban de una predisposición a ciertas enfermedades. Esa persona tiene esta debilidad, tiene esta fragilidad. Malacos en el griego clásico es debilidad. No lo, vuelvo al tema, porque no lo usen en Grecia hoy, si van a Grecia, que malaca es marica, literalmente, malaca es marica. Si alguien dice malaca, lo que está diciendo es marica, en el griego actual. En el griego clásico era débil, frágil, vaya usted a saber qué. Bueno, pero fíjense que ya tenían un pensamiento más elaborado sobre las enfermedades. Hay enfermedades con patos, hay enfermedades con lesiones, nosos, y hay enfermedades con debilidades, malacos. Ellos tenían un concepto. Muy bien. Y vamos a acabar con 3... bueno, una observación antes, ya que hablamos del cuerpo y de los griegos. Los griegos nunca pensaron, mientras no llegaron a Egipto, a hacer autopsia. Porque los griegos, con esa idolatría que ellos tenían del cuerpo armónico, bien formado, trabajado en el gimnasio, cuando todos los muchachos jóvenes pasan 4 horas en el gimnasio ahora, recuerdo un estudiante mío que una vez le pregunté yo, ¿tú qué más extrañas de tu vida en bachillerato comparado con la universidad? Hijo de médico. No voy a decir el nombre porque es una persona conocida en Cali. Me dijo, ¿sabe qué, doctor? Las 4 horas que yo pasaba diarias en el gimnasio. Huepuchica, dije yo. Este pelado pasaba 4 horas en el gimnasio. Y hay muchos así. Y eso era muy griego. Los griegos se pasaban el día en el gimnasio, ¿verdad? Tirando discos, jabalina, haciendo un montón de pendejadas. Digo pendejadas yo, pero porque no voy al gimnasio. Pero bueno, no tan pendejada.
Bueno, ellos no se les ocurrió tocar el cuerpo muerto. De hecho, los griegos no tenían un concepto claro sobre lo que pasaba después de la muerte. No querían pensar en eso. De hecho, los filósofos dicen, no me acuerdo cuál dice uno de los presocráticos, no te preocupes por la muerte. Uno se muere y después no siente nada. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar por eso? Entonces ellos se negaban a la muerte, ¿verdad? Fíjense que en Grecia no hay tumbas grandes, de esa época, pues. Nadie sabe cuál es la tumba de Platón, cuál es la tumba de Sócrates. Nada. Y ahí anda el cristianismo. Sí, bueno, el cristianismo después lo cambia, ¿no? Que evidentemente. Pero en Egipto era lo contrario. En Egipto hacían unas pirámides para preservar el cuerpo del faraón. Y todo el mundo se momificaba. Eso debido a la idea que ellos tenían de la vida después de la muerte. Entonces los egipcios están acostumbrados a tocar el cadáver, a abrir el cadáver, sacar las vísceras del cadáver. Nada de eso es medicina. De hecho eran bastante salvajes para sacar las vísceras, ¿verdad? Las sacaban con ganchos, las metían en unos vasos canopios o canopeos, ¿verdad? Que se ponían alrededor. Ahí estaba el hígado, los pulmones, el corazón. Nadie los examinaba. Eso no es autopsia, evidentemente. Pero los griegos vieron y dicen, esto no le tienen miedo a abrir el cadáver. ¿Por qué no abrimos el cadáver de las personas que mueren para saber de qué murieron? Ese es el origen de la autopsia. Autopsia es autos, por mí mismo, automóvil, autofagia, autos, soy yo mismo, opción, que es ver, como óptica, ¿verdad? Autopsión es ver por mí mismo lo que mató al paciente. Y así descubren la cirrosis y otras enfermedades. Quiero hablar finalmente de dos médicos pertenecientes a este tiempo, un poco más tardíos, o tres. Voy a decir otro detalle de Erasístrato, que es muy interesante. Erasístrato era un médico muy inteligente, y él pensó una cosa que es muy parecida a lo que nosotros pensamos. Fíjense la observación de él. Yo abro cadáveres y encuentro que algunos cadáveres tienen los órganos muy pesados, muy llenos de sangre. Esa debe ser la causa de su muerte, que estén llenos de sangre los órganos. Y eso lo llamó plétora, que en griego es abundancia. Nosotros usamos en español pletórico de dinero, lo que sea, ¿verdad? Plétora. Entonces, esa era la plétora, que es lo que nosotros llamamos hoy congestión en el lenguaje cotidiano. Y en el lenguaje fisiopatológico es muy parecido a choque, ¿verdad? A detención de la circulación en la microcirculación. Eso lo observó Erasístrato hace 2300 años. Yo abro cadáveres y encuentro que tiene un hígado lleno de sangre, un vaso grandísimo lleno de sangre, pulmones pesados, ¿verdad? Un corazón dilatado lleno de sangre, y eso lo llamó plétora. Entonces fíjense lo intuitivo que era esa observación, ¿verdad? Por supuesto no llegó a una explicación. Ellos no sabían lo que era capilar, tardaremos 1700 años en descubrir los capilares, no tenían microscopios, no tenían nada para explicar esa situación, y por eso se dividían en distintas opiniones. Pero él era muy, muy inteligente. La anécdota de la esposa de Antíoco es famosísima. Hay óperas sobre eso, porque pues es un amor imposible del hijastro por la madrastra, y bueno, y este lo diagnosticó el mal desde el corazón. Pero bueno, eso debe haber pasado muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, esta es la famosa. Pero para terminar, dos médicos de esa época interesantes. Pero dos personajes, porque el primero no es médico, es Celso. Los romanos conquistan el Mediterráneo oriental. Muere Marco Antonio, muere Cleopatra. Una historia de amor. De otra cosa, dentro de poco va a pasar al cine, o hay una serie que viene en Netflix sobre Marco Antonio y Cleopatra. La historia de los siglos, pues, pero bueno. Entonces los romanos conquistan todo el Mediterráneo. Y se encuentra con estas culturas extremadamente sabias. Y los romanos no eran muy académicos, llamémoslo así. En Roma no había universidades, no había escuela de medicina,
Ellos estaban preocupados por el concreto, el poder y la plata, y pare de contar, ¿verdad? De hecho, los médicos los traían de las ciudades griegas a Roma. No educaban médicos en Roma. No tenían hospitales, de eso vamos a hablar en 2 semanas. Pero tenían enciclopedistas. ¿Qué era un enciclopedista? Era un romano, fíjense la solución práctica, demasiado práctica diría yo, de los romanos. ¿Por qué no destinamos a un señor que escriba en un montón de libros todo lo que se sabe? Y tenemos una enciclopedia y no necesitamos ir a la universidad ni joder más la enciclopedia. Esos se llaman los enciclopedistas romanos. Livio, Tito Livio, bueno, varios. Uno de ellos fue Celso. Escribió una enciclopedia muy famosa en aquella época. ¿Ah? La guía de la antigüedad. Sí, la inteligencia artificial de la antigüedad. Sí, sí. Eso, esto siempre ha sido así, yo creo, es la naturaleza humana. Bueno, muy bien. De la enciclopedia de Celso, todos los volúmenes desaparecieron. Porque cayó Roma, llegaron los bárbaros, se quemó toda esa vaina. El único volumen que sobrevivió es medicina. Entonces, toda la Edad Media y la Edad Moderna consideró que Celso era médico. Celso no era médico, pero siempre se decía un famoso médico de la antigüedad, Celso. Celso no era médico. De hecho, Paracelso se llama Paracelso, que significa parecido a Celso. Ese es el seudónimo de él. Muy bien. Pero Celso tiene una observación milenaria que marcó la medicina por siglos. Celso describió la inflamación. Inflamación es una palabra latina. Flama es llama. Inflama es tener una llama dentro. Inflamación, ¿verdad? Entonces él decía en latín, inflamatio es rubore cum dolore et tumore et calore. Los libros dicen que esa era la primera frase que se aprendían todos los estudiantes de ciencias de la salud. Y a mí me llamó la atención esa observación, porque cuando yo llegué a patología aquí en 4º piso en Luz María Borrero, eso fue la primera clase, los signos de la inflamación, que eran 4 tradicionalmente: calor, tumor, edema, enrojecimiento y dolor, ¿verdad? Y luego, ¿cómo nos explicamos eso? Muy bien. Entonces Celso tuvo ese hallazgo que perduró por siglos. Muy bien. Y el último médico es un médico muy admirable. De hecho, esa es la palabra que usa San Agustín. San Agustín lo llama medicus admirabilissimus, un médico admirabilísimo, que fue Sorano de Éfeso, griego, educado en Alejandría. No era empírico, era metódico, que era otra escuela. Pero este señor va a Roma, Sorano, y se dedica a un tema muy particular, a las enfermedades de las mujeres. Incluye las enfermedades del parto y las enfermedades del recién nacido. Estamos en la semana del Día de la Mujer, pero Sorano es el primer médico varón que escribe específicamente sobre las enfermedades femeninas. El libro se llama Ginecología, y el libro lo tenemos todo completo, Lo más importante del libro, podríamos discutir mucho porque no sabemos de médicas y de profesionales mujeres de la salud. Yo creo que era simplemente machismo, no le paraban bolas a lo que decían las mujeres. Y la medicina femenina era como una cosa secreta, que los médicos, los varones no entraban a ese ámbito, ¿verdad? En China, por ejemplo, había muñequitas de marfil y la señora tenía que señalar en la muñequita donde le dolía para que el médico no la tocara. Y aparecieron un montón de oficios, ¿no? Comadrona, las dulas, ¿verdad? Doblas, ¿no? Que acompañan al parto. Era como un saber distinto. Este es un médico que habla sobre eso. Eso a mí me parece admirable, sobre todo en una sociedad tan machista como el Imperio Romano. El Imperio Romano era extremadamente machista y paternalista. Las feministas ahora hablan de abajo el patriarcado, ¿no? Y yo creo que a todas las feministas las hubieran condenado a muerte en Roma, ¿verdad? En Roma era el patriarcado más horrible.
el pater familias, el papá, era literalmente dueño de los hijos. Podía hacer con los hijos lo que quisiera. Y es muy curioso, a veces los vendían como esclavos a los hijos. Miren lo triste. Y a las hijas no. Los romanos eran muy supersticiosos. Y tenían un tabú un tabú válido. Era imposible pensar para ellos moralmente en el incesto padre-hija, ¿verdad? Ellos lo escriben, pensaban, ¿qué tal que nosotros vendamos a una hija como esclava y esa esclava acabe como prostituta y yo me la encuentre como prostituta? Rompo el tabú. Entonces a las hijas no las tenían que criar ahí en la casa, encerradas y todo, pero ahí quedaban. Y los hijos varones, el padre decidía, lo voy a criar o no. Para hacer eso, nacía el niño y al niño se lo presentaban al padre. Y el padre decidía, lo voy a criar o no. Y si decidían no criarlo, lo tiraban a la plaza pública. Había mucho abandono de niños e infanticidio. Eso cambia con el cristianismo. Y los cristianos, ya hablaremos de eso, tienen una solución muy discutible. Entregan los hijos a la iglesia y los hijos pertenecían a los conventos y de ahí vienen los oblatos, ¿verdad? Con muchos problemas, pero ya llegaremos a eso. Muy bien. Entonces Sorano especifica los signos del recién nacido sano y son exactamente los que usamos en el índice Apgar. Dicho sea de paso, la doctora Apgar era mujer, anestesióloga, que en los años 60 protocolizó la calificación Apgar para el recién nacido. Son los mismos. Un recién nacido sano es un recién nacido que no está cianótico, que mueve los bracitos y las piernas activamente, que llora fuerte, ¿verdad? Que responde a estímulos fuertes, el reflejo de Moro que todos aprendemos. Lo mismo que el Apgar. Alguien escribió un artículo hace 15 años sobre eso, comparando los criterios de Sorano con el Apgar, y son exactamente los mismos. Pero no solo eso, Sorano escribió mucho sobre el cuidado del recién nacido, con una serie de cosas muy admirables, vuelvo y digo. Primero que todo, fue el primer médico que dijo claramente, el niño se alimenta en el útero por el cordón umbilical. Fue el primero que dijo eso. Segundo, el niño al nacer tienen que limpiarle los ojos con vinagre, decía él, para evitar las infecciones, la oftalmitis gonocócica y todo lo demás, ¿no? Al niño hay que cuidar de la hipotermia, del frío. Y él decía, yo bajé la ginecología en Kindle y leí esa cita, la puse en una conferencia. Los bárbaros, para los griegos y los romanos bárbaros, eran todos los que no hablaban ni latín ni griego. Eso es un bárbaro. Que en este caso eran gente del norte de Europa, ¿verdad? Los bárbaros sumergen al niño en arroyos fríos para ver si es capaz de resistir al frío. Eso no se debe hacer. Y así, la lactancia es el alimento esencial en el recién nacido. Hay que escoger bien una comadrona. Todas esas cosas las escribe Sorano detalladamente. Y es todavía un médico alejandrino, él estudió en Alejandría. Muy bien. Entonces la medicina alejandrina acaba con Galeno. Galeno estudia en Alejandría, odia la medicina alejandrina y hace un esquema distinto, una síntesis, dice, esa es la palabra que usan los historiadores, distintas, y evita y se burla de los alejandrinos. Galeno era bastante duro en algunos de sus comentarios. Él, hablando de la cirrosis, cuenta, miren, los médicos en Alejandría dicen que la cirrosis se debe a un endurecimiento del hígado. Yo no sé si eso es verdad, pero lo que ellos hacen es errado. Yo he oído, dice Galeno, que han buscado esclavos con cirrosis, los abren y les echan emolientes, sustancias que suavizan para suavizarle el hígado. Y el del esclavo se muere con gran dolor. Claro que se va a morir, ¿verdad? Pero yo no creo que eso sea verdad. Yo siempre creo que ese es un cuento de Galeno.
pero Galeno destruyó la apreciación que teníamos de la medicina alejandrina. Entonces no la conocemos bien. Para acabar, es la bisagra. La medicina alejandrina, con su autopsia y sus observaciones clínicas, es la bisagra entre la medicina hipocrática y la medicina galénica. Para nosotros, decimos medicina hipocrático-galénica, pero nadie habla de la medicina alejandrina, porque la olvidamos, pero es absolutamente admirable, de nuevo lo digo, y digna de ser estudiada. Muy bien, aquí vamos a terminar hoy. La próxima semana, ¿qué hora es? 5:05. Ah, bueno, muy bien, estamos dentro del tiempo. Perdón que me siente. Con este micrófono me da miedo. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Siendo tan machistas. ¿Que sigue siendo tan machista? Pues lo que dicen de Italia, mi familia, yo no tengo la nacionalidad italiana, pero mi familia, mi apellido es italiano, mis abuelos eran piamonteses, del norte de Italia. Entonces los italianos distinguimos, digo yo, entre italianos del norte y italianos del sur. Italia, la Italia rica, la Italia decente, entre comillas, llega hasta Toscana y Roma. De ahí para abajo, eso es el acabose. Todo lo que es Nápoles, Sicilia, todo lo demás. De ahí vino la mayor parte de la emigración italiana a América, viene del sur de Italia. Porque el sur de Italia era muy pobre, muy pobre. Vuelvo a hacer otra recomendación de Netflix. Parece que me la paso viendo Netflix, ¿no? Pero no es así, no es así. La semana pasada sacaron en Netflix, en 6 episodios, la serie del Gato Pardo. Ustedes son muy jóvenes. El Gato Pardo fue una novela en los años 60. A mí me enamoró. Y la película, ¿no?, con Burt Lancaster, eso. Es una novela buenísima. Y es de Sicilia. Y de cómo era Sicilia. Extremadamente atrasada, ¿verdad? Había muchos súbditos de los nobles, ¿verdad? El escritor de esa novela me acuerdo como si, perdón que lo diga, pero yo me leí todo lo que escribió ese señor, que no escribió mucho. Giuseppe Tomazzi de Lampedusa, ¿no? Y el protagonista, si la estás viendo, es el príncipe Salina de Sicilia, ¿no? Y es horrible. O sea, los nobles eran dueños de Sicilia. Entonces eso explica el atraso social. En el norte de Italia era menos atrasado culturalmente y menos machista. Y de hecho, ya que toco el tema... ¿Ah? ¿Cómo? 1900 de Bertolucci. Excelente. Con esa famosa escena de cuando Giovinezza, todo el mundo. Yo no, pues entonces era de izquierda, yo pues mentalmente. Me duró muy poco, pero me emocionaba 1900 de Bertolucci. Pero sí, los mediterráneos en general son machistas. El Mediterráneo era una cultura machista, con una excepción. Y a mí a veces me da pena decir esto porque yo tengo que explicar que yo soy católico. Con una excepción, la cultura judía. La cultura judía no era machista. Fíjese todas las grandes mujeres en la historia de Israel y en el catolicismo, desde la Virgen María para acá, un montón, ¿verdad? No era machista. Y si vamos al texto para terminar, es muy curioso esto. Los católicos no podemos divorciarnos, ¿eh? Bueno, yo llevo 50 años, tampoco lo he pensado, pero bueno, ya pa' qué, como dijo la vieja, ya pa' qué. Pero bueno, pero cuando a Jesús le dicen, ¿usted acepta el divorcio? Jesús dice, eso se lo permitió Moisés por la dureza de su corazón. Pero lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. La doctrina se ha quedado en la frase
para impedir el aborto, el divorcio. Pero luego dice Jesús algo muy, muy interesante que han comentado mucho. Ustedes, le dice a los hombres, si quieren divorciarse de la mujer, simplemente le mandan un papelito, el repudio. Y eso es así, en la ley mosaica. Si yo me quiero separar, mando una nota, no te quiero más como esposa. Y se tiene que ir de la casa, ¿verdad? Sin discusiones. Y la mujer, dice Jesús, puede divorciarse del marido. Ninguna cultura antigua aceptaba que la mujer, el género femenino, pues, se separara del hombre, del marido, ¿no? Si uno se separaba, uno era mujer adúltera o abandonó el hogar, o vaya usted a saber qué, o la apedreaban, o vaya usted a saber qué. Pero Jesús acepta que se puede hacer, que no se debe hacer, pero que se puede hacer, que se hizo. No voy a hablar más del texto porque tengo que hablar de mis creencias y eso no es apropiado en una universidad. Muy bien, pero sí son machistas. Lo que pasa en Italia, me decía una cuñada mía, lo que pasa en Italia es que los hombres italianos son absolutamente guapos y las mujeres italianas no tanto. Entonces la explicación que daba ella. No. ¿Ah? Son lindos, ¿no? Bueno, alguien me preguntó ayer, ¿está guapo, no? Y yo, pues, no sé, yo lo veo igual que antes. Yo no, ni fu ni fa. Pero bueno, de todas formas la medicina alejandrina, más allá de la autopsia, es muy importante. Lástima que no la conocemos mejor y no la conocemos por todos esos factores que yo les dije. Bueno, la próxima semana vamos a hacer un crucigrama que incluye los 4 temas que hemos discutido. Como acaba de decir el doctor Víctor Hugo, ahí están los capítulos, ahí están los podcasts, ahí están los videos, si quieren revisarlo. Este curso, yo siempre digo, no lo va a perder nadie, Va a ser un juego. Esto es idea de Mariana, ¿no? Mariana nos dijo que calificáramos con un crucigrama. Yo no sabía que se podían hacer crucigramas tan fácilmente, pero me quedó gustando. Entonces hacemos el crucigrama. A la persona que le falta una palabra, nos dijimos, Víctor Hugo, le quitamos 2 décimas. A la persona que le faltan 2 palabras, 4 décimas. A la persona que le faltan 6 décimas. Que si no hace ninguna, igual que empezar. Sí, lo mínimo que pueden sacar es 3. Sí, y de todas formas, lo importante va a ser la discusión después. Sí, porque yo creo que los exámenes son un juego, muchachos. Los estudiantes nunca me han creído esto, pero los exámenes son un juego. Nunca retratan exactamente lo que usted sabe o lo que usted estudió. Eso, olvídese de eso. Aprovechenlo, jueguen con el profesor. Como cualquier crucigrama es una asociación de lo que se pregunta con lo que se pista con lo que se pone. Entonces, esa asociación es de lo que aquí el doctor Roberto ha mencionado. Bueno. Para los estudiantes que tienen matriculados se hará en papel, para los demás podemos hacerlo online. También te puede hacer virtual, sí, correcto. La otra cosa es que dentro de 15 días vamos a empezar a hablar de la medicina galénica. ¿No? La medicina galénica es un capítulo larguísimo, es el capítulo más largo del libro. Hay 3 podcasts ya, si no los hemos subido, los subiremos esta semana, de Galeno, la vida y la obra de Galeno, luego el galenismo romano, la doctrina de Galeno, y luego después el galenismo romano, bizantino, judío y musulmán. Y esta semana grabé uno sobre la medicina cristiana galénica de la Edad Media, pero no me lo han subido todavía, ya se lo subiré. Van a ser como 5 podcasts de Galeno. Es un capítulo largo, pero vamos aquí a hacerlo en una sesión, de alguna forma, no sé qué hacer. Tenemos 2 videos de Galeno, ¿no? Pero sí, probablemente lo hagamos en base a los videos. Bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. Gracias por haberse matriculado.